Le quedaba bien ese sombrero mexicano. Hermanos, después al finalizar la reunión, ustedes vi que hay en la mesa de entrada, y si no, tiene que encontrar por aquí, es un informe para la conferencia misionera, y ahí usted va a encontrar una descripción de lo que va a ser ahí el espíritu de la conferencia que vamos a iniciar el viernes. Y lo primero que vamos a ver ahí, que este es un gran mandato de Dios, el de la gran comisión, el de ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y necesitamos, usted va a leer todo después ahí, tener un corazón y una visión misionera. Por eso nuestro lema es en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35, donde Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos que están listos para la siega. Y después va a haber un llamado a la consagración. Algo tenemos que hacer con nuestra vida, y tenemos que consagrarnos al Señor, tomar en serio el camino del Señor. Y luego también una oración, como una visita al trono de Dios. ¿Cuántas visitas hacemos? Algunos están muy flacos en su vida de oración. Tenemos que estar firmes en esa área, hermanos, y un llamado de Dios al campo misionero. Y quizás en esta conferencia Dios va a estar llamando algunos aquí para servirle. Y luego este es un desafío que no podemos eludir, es el último punto. Así que no olvide, cuando termine la reunión, tome ahí cerca del hermano José, vi en la mesa de entrada, y creo que aquí también hay algunas copias más. De todos modos vamos a tener unas cuantas más para la conferencia. Comenzamos el día viernes, hermanos. No olvide, porque después andan preguntando y se confunden todos los horarios. 19:30 horas el viernes, 19:30 horas el sábado, es la hora, pero hora real de comienzo, esa va a ser la hora real. Cuando hermano Josué le hable a algunos para algunas alabanzas especiales, hermano, súmese, haga ese esfuerzo, haga un ensayo y canten al Señor lindo el fin de semana. Y tenemos ya todos los grupos. Hermano Ramiro, si usted quiere sumarse, todos deberían participar en algún grupo, buscando información, fotocopias, en fin, de lo que quieran enseñarnos sobre Bolivia. El hermano ahí está trabajando y seguro vamos a aprender cosas sobre Bolivia que no sabemos. Así que va a estar hablando de algunas de las naciones que están adentro de Bolivia. Naciones, ¿se escuchó bien? Bueno, el hermano va a traer ahí un informe. Ya tiene algunos que le acompañan, pero si usted quiere trabajar por Bolivia, hable con el hermano Ramiro. Hermana Ruth va a trabajar con los niños y nos van a traer informes sobre Paraguay. Como fue dicho, hermano Claudio va a estar trabajando con México, o sea que no se lleve el sombrero a la casa, que lo vamos a precisar. Y hay otras cosas, hay un termo de tereré de Paraguay, y hay otras cosas. No se lleve nada, que precisamos todo para la conferencia. Hermano Jaime va a estar trabajando por Argentina, así que seguro va a necesitar ayuda también, si usted quiere ayudar para el informe sobre Argentina. Y después hermano Alex va a estar trabajando con Uruguay, nos va a estar contando cómo llegó el evangelio al Uruguay, las dificultades enormes que hay para predicar. Hermano Jefferson nos va a estar hablando de China. Todos en algún momento, el viernes, sábado, domingo, van a pasar aquí, nos van a contar cosas de todos estos lugares, cómo Dios está obrando, cómo actuó en el pasado, cómo se están sucediendo las cosas hoy. Yo voy a presentar un informe sobre un pastor joven, y que ya van a ver unas fotos mías que yo ni sabía que existían. Hace 2 noches las recibí, de 21 años atrás, Y ahí estoy yo predicando, entre otras cosas, en el casamiento de este pastor, y él también está sirviendo al Señor en Tupiza. Les voy a contar todo, les vamos a mostrar fotos. Ayer estuve pidiendo a los hermanos si podemos proyectar aquí, ellos saben cómo hacer eso. Y me está faltando, bueno, yo voy a estar trabajando con hermana Verónica y alguien más que quiera ayudarme. Voy a estar hablando sobre las nuevas tribus, cómo los misioneros están trabajando en distintas tribus en el mundo. Voy a hablarles algo quizás de Nueva Guinea, de Papúa, de lugares que usted quizás nunca oyó, pero Dios está obrando en esos lugares. Y por último, también voy a estar hablando a alguien de nuestros hermanos en los países perseguidos.
tenemos más de 250 millones de cristianos hoy perseguidos. El diablo anda con ganas de matarlos a todos. Tenemos que orar y tenemos que saber de cómo esa gente está trabajando y sirviendo en medio de las grandes persecuciones. Las persecuciones no son cosas del pasado, son de nuestros días. Así que, bueno, hermanos, para entrar ya en el mensaje, solo quiero mencionar, ni siquiera voy a dar su nombre porque todos deberían conocerlo, es la voz de las noticias en la colectividad boliviana por muchos años, y mi compañero de trabajo en las transmisiones, y hoy nos está acompañando aquí. No voy a dar su nombre, usted quiere mirar para atrás, mire, pero lo tiene que reconocer. Y ayer estuvimos trabajando en la cancha de Boca y ahora vamos a la Ferrer a trabajar, y oren porque ahí nos vamos a encontrar con gente de esta congregación y tienen que volver a congregarse aquí. Así que tenemos ahí trabajo y bueno, ya está. ¿Ya sabe quién es? Bueno, si no, pregunte. Bien, vamos a la palabra de Dios entonces en la primera carta de Pedro. Hemos estudiado todo este mes acerca del apóstol Pedro y después de la conferencia vamos a estudiar más porque yo estoy muy entusiasmado con la vida de Pedro también. Estoy aprendiendo muchas cosas de él y vamos a ir allí a la primera carta. Quiero hablarle unos minutos, no muchos minutos, pero quiero hablarles acerca de las perlas preciosas en la carta de Pedro. Perlas preciosas en la carta de Pedro. Entonces la primera carta, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero que ponga la atención en el verso 1, que es una carta dirigida a los expatriados de la dispersión. El pueblo de Israel muchas veces fue invadido por los asirios, por los babilonios, por los romanos. Muchas veces el pueblo de Dios fue perseguido. Pero estos expatriados aquí estaban sufriendo una persecución diferente. Eran perseguidos por su fe. Por haber creído en Cristo fueron obligados y quizás empujados a vivir fuera de las fronteras de su país. Y a ese grupo de hermanos en la fe, Pedro le escribe esta primera carta y empieza a resaltar una perla preciosa, una perla maravillosa. Él dice aquí en el versículo 2 que hemos leído, dice en la parte B, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesucristo. La traducción más literal sería ser salpicados por la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que una sola gota de esa sangre es tan poderosa para limpiar todo el pecado de nuestra vida. No importa cuál es la cantidad de pecados ni cuál es la clase de pecado que podamos cargar en nuestro historial, una sola gota de la sangre de Cristo puede limpiar con todo nuestro pecado. Y dice Pedro aquí que esa sangre fue ofrecida, fue rociada, fue salpicada. Y le está escribiendo esto a los hermanos expatriados como una perla preciosa. Valoren eso, no pierdan de vista eso, la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora él va a comenzar a decir en el versículo 3 estas palabras. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero que observe la expresión que dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa gente sufrida, esa gente perseguida, obligada a vivir lejos de su tierra por causa de su fe. Ahora Pedro les recuerda otra perla preciosa en su carta,
que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. Eso quiere decir que por la obra de Cristo en nuestra vida hemos nacido de nuevo. Aquel que ha procedido al arrepentimiento genuino, sincero de sus pecados delante de Dios, él es una nueva criatura, él es un nacido de nuevo, él es ahora un miembro de la familia de Dios. Y Pedro dice, Dios ha hecho esa maravilla en nosotros y ha puesto una esperanza viva. La esperanza viva para nosotros es el heredar la vida eterna que Dios preparó para nosotros. No es eso una esperanza muerta, no es eso una esperanza olvidada, no es esa una esperanza que desvalorizamos, es una esperanza viva, es una certeza que somos herederos de la vida eterna porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y Pedro empieza a describir estas perlas preciosas a modo de aliento a los que estaban en el sufrimiento. Y ahora quiero pasar a nombrarle unas perlas preciosas aquí. Yo le llamo a esto la riqueza de nuestra herencia. Y me gustaría que ponga atención porque quizás no muchas veces va a escuchar en su vida acerca de esto. Lo que es la riqueza de nuestra herencia. En 4 palabras explicaré eso. Observe cómo dice ahí Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 4. Ahí les voy a explicar la riqueza de nuestra herencia, tal cual como Pedro le explicó a los expatriados en la dispersión. Verso 4 entonces dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos ahí a desmenuzar este texto un poco. Dice la palabra de Dios que la herencia que nosotros hemos conseguido por haber sido rociados por la sangre de Cristo, y como resultado de ese encuentro con la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos renacidos para una esperanza viva, y ahora nos habla de una herencia. Y la primera característica que nos da de esa herencia dice que es inmarcesible. La herencia que Cristo preparó para ustedes y para mí, no por mérito nuestro, porque no hay ninguna clase de mérito en nosotros. Todo ese logro es debido a la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Y Él consiguió una herencia y nos dicen, recuerden, es inmarcesible. Eso quiere decir que no es algo que se marchita. Algunos de nosotros quizás podemos amar mucho sobre las plantas, las flores, las cuidamos, las regamos, pero en algún tiempo alguien se descuida, las expone mucho tiempo al sol y esas plantas o flores comienzan a marchitarse. La herencia que Cristo preparó a los que fueron rociados con su sangre, salvos por su sangre, esa es una herencia que no se marchita. No depende de nuestros cuidados, eso es trabajo del Señor, obra del Señor. Él está conservando una herencia celestial para cada uno de nosotros. Y Él dice, tranquilo, esta es la perla preciosa, no se marchita. No va a cambiar su estado, no va a cambiar su aspecto. Es una herencia inmarcesible. Note la segunda palabra del verso 4. Dice, incontaminada. Es decir, que esa herencia no corre ningún riesgo de ser afectada por ninguna clase de virus ni ninguna clase de impureza. Él dice que es una herencia incontaminada, que se mantiene en permanente pureza, conservada para nosotros. Y eso es una perla preciosa. La tercera perla preciosa que él nombra en este verso 4 dice que es inmarcesible, incorruptible. Esa es la primera, quiere decir que no se echa a perder, se conserva para siempre, tiene un estado de eternidad. Y ahora él va a profundizar ese concepto en la cuarta palabra. Observe cómo termina el verso 4. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Reservada, ahí está, cuidada, garantizada. En el idioma griego esta palabra reservada que Pedro usa acá es un término de la vida militar. Pedro tomó esa palabra reservada, reservado, es un término de la vida militar y se usaba cuando un prisionero era puesto cautivo en una fortaleza.
lo que hoy llamaríamos nosotros una cárcel de máxima seguridad. Quiere decir que ese prisionero era imposible que se escapara de ese lugar. Así es el término que usa Pedro para referirse a nuestra herencia. Ni usted ni yo podremos escapar del cielo si ya hemos sido salvos por Cristo Jesús. Y no tiene que tener el concepto de prisión, porque, o si usted quiere, úselo, seremos prisioneros en el cielo eterno que Cristo preparó para nosotros. Y estas perlas preciosas está hablando Pedro en su carta. Una herencia para aquellos que han renacido por una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible. Dice Pedro aquí también, y esa herencia es incontaminada, y esa herencia está guardada para nosotros. Todo en la mano de Dios es símbolo de garantía, todo en la mano de Dios es símbolo de cuidado. Y si tenemos todo eso que nos espera en el porvenir, ¿qué hacemos hoy? Porque todos sabemos nosotros que el diablo está bien decidido a arruinarnos la vida y a complicarnos la vida. Todos nosotros cada día tenemos diferentes clases de tropiezos, de luchas, de batallas que parecen interminables. El diablo ha logrado borrar la sonrisa de muchos, pero el Señor dice, si ya tenemos esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada, no se preocupen del porvenir, empiecen a luchar ahora en el presente. Y Pedro nos va a contar con quién vamos a luchar, pero aquí en la primera carta y el capítulo 5 ahora. Observe ahí, por favor, primera de Pedro 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5 y el verso 8. Dice Pedro, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé sobrios y velad. Esa palabra velad nos habla de estar en un estado de alerta, en un estado de continua expectativa. No se preocupe del futuro, ya hemos visto que está todo asegurado y garantizado. Ocupémonos en la batalla de hoy, en la lucha de hoy. Y identifique bien el adversario. El adversario no son nuestros hermanos en la fe, ni siquiera la suegra es el adversario. El adversario es el diablo. Nunca se equivoque de quién es el adversario. Dice, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Ustedes y yo tenemos que velar, con los ojos abiertos, atentos. Porque el león, cuando se apodera de una presa, ahí la destroza y se la devora. Lo mismo hace el diablo. Y entonces tenemos que estar atentos. No hay que tener amistad con él. La Biblia le da el título que él es nuestro adversario. Porque hay muchos cristianos que coquetean con el diablo. Hay muchos cristianos que andan de la mano con el diablo. Hay muchos cristianos que dicen que son seguidores de Cristo, pero viven como el diablo. Y la Biblia dice, es nuestro adversario. No sabe lo que es amistad. El diablo no sabe lo que es compasión. El diablo no sabe lo que es misericordia. El diablo no sabe lo que es amor. Donde él se aparece en una vida, hace daño y el máximo. Y la Biblia dice, estad alerta, velad. Y ahora en el versículo 9, observe por favor. Dice Pedro lo que debemos hacer. Y dice, hablando del diablo, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, este es un mensaje para aquellas clases de personas que dicen, ay, pobrecito de mí, mire todo lo que pasa en la vida conmigo. Mire cómo la vida me maltrata, mire cómo la vida me golpea. Yo que soy una buena persona, que soy un buen ciudadano, que soy un ser amable, dice Pedro, dice, tiene que resistir al diablo y tiene que hacerlo a través de su fe. Y deje de lamentarse y deje de victimizarse, porque los dramas que usted puede tener en su vida, le pasa, dice Pedro aquí, esos padecimientos a todos los hermanos en todo el mundo. Nosotros podemos quejarnos porque el colectivo nos dejó plantados ahí, No nos levantó, no nos vio. Tuvimos que esperarlo una hora. Nosotros nos quejamos por hacer fila en el mercado por pagar lo que hemos comprado. Nosotros nos quejamos porque la panadera se puso a atender el celular y no nos vende el pan.
Nos quejamos de muchas cosas, hermanos, pero hay hermanos que están siendo perseguidos por su fe, muertos por su fe, quemados en muchos lugares, ahorcados en estos días que estamos viviendo. Y nosotros nos reunimos libremente, cantamos, nos saludamos, hasta comemos juntos en algunas ocasiones y nos quejamos de la vida, cuando hay otros que están teniendo verdaderos tormentos. Y Pedro dice, deje de lamentarse y enfrente al diablo con esta arma, firmes en la fe. Ahora usted sabe que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, su fe va a ser débil y va a ser víctima fácil del diablo. Pero nosotros tenemos que resistirle firmes en la fe. El capítulo 4 de Santiago, una carta muy cercana a esta, dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y eso es bien interesante porque la Biblia no dice que hagan todas esas payasadas que se hacen en los cultos modernos, que corren al diablo con un cinto, otros lo barren con una escoba en los cultos. Eso es ridículo, hermano. Y hay otros que hasta han hecho canciones que hay que pisarlo al diablo. No, la Biblia dice que hay que resistirlo. Siempre es el término que usa la Biblia, resistir. Cuando Santiago escribe esa palabra en el capítulo 4 de su carta, literalmente él está hablando de cavar una trinchera, un pozo, y ahí lo estoy esperando, que se venga. Resistir. De eso se trata, mis hermanos. Y Pedro dice frente a ese adversario que es astuto, engañoso y poderoso también, dice, lo vamos a resistir con la fe. No era la idea, pero ya que estoy aquí, le voy a llevar a la primera carta de Juan, al capítulo 5. Estamos cerquita, un poquito más adelante, tiene la primera carta de Juan, capítulo 5. Y mire lo que dice en el versículo 4. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. ¿Ya lo encontró, hermano? Es muy importante ese texto que dice así, porque todo lo que es nacido de Dios... Nosotros los que hemos renacido para la esperanza viva, decía Pedro. Ahora Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice su Biblia? Nuestra fe. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo, dice la Biblia. ¿Qué es lo que vence al mundo? Y a su príncipe incluido, nuestra fe. Y después este capítulo 5... yo les recomiendo que puedan leerlo todos, porque habla de los jóvenes y hablan de los mayores, de cómo tenemos que pararnos en la fe en esta batalla diaria que tenemos. Aquí están las herramientas para resistir al adversario. Pero Pedro nos está dando ahí unas perlas preciosas. Nos habló acerca de la sangre rociada, nos habló de que hemos renacido para una esperanza viva. Nos habló sobre la clase de herencia que nos espera, las riquezas de esa herencia. Nos está enseñando cómo combatir con el adversario. Y ahora un poquito más, volvemos a Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y mire cómo dice la palabra allí en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ya estuve hablando ahí, hermanos, con el tesorero. Esta semana tenemos que ir o por un freezer o por un ventilador. Algo frío tiene que entrar acá, y nosotros le metemos el calor espiritual a este lugar, Pero bueno, vamos ahí, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora está hablando de esas perlas y nos recuerda, dice, más vosotros sois linaje escogido. Ustedes y yo, hermanos, linajes escogido. Mire un poco más, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando usted y yo estábamos perdidos en senderos de pecado, cuando usted y yo estábamos en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas, cuando el diablo nos maltrataba, Cristo nos salvó. Y dice este versículo 9 que nos hizo un pueblo adquirido por Dios, nos compró con sangre. El mismo Pedro dice, y usted lo tiene ahí a la vista, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí Pedro habla el precio de nuestra salvación. Yo lo pondría en estos términos: el alto costo por una baja vida. Nuestra vida era baja, era pecaminosa, y el costo de nuestra salvación fue la sangre preciosa de Cristo. Dice Pedro, no fue con oro, no fue con plata, no fue con piedras preciosas, fue con la sangre del Cordero de Dios. Y ahora esa sangre es lo que logró, lo que yo estoy explicando en el capítulo 2 y verso 9, que ahora somos linaje escogido. Linaje escogido. Y ahora dice que somos real sacerdocio. Los bautistas a través de la historia hemos creído en la doctrina que se llama el sacerdocio universal. Pues ¿a qué se refiere esa doctrina histórica? Que cada uno de nosotros como sacerdotes tenemos entrada directa a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Hay religiones en el mundo que tienen que entrar por medio de un sacerdote o de una autoridad eclesiástica a Dios, según ellos. Pero según la Biblia, nosotros somos real sacerdocio. Eso quiere decir que somos gente que está cercana a Dios. No necesitamos intermediario, porque el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesucristo hombre. Así que miren los privilegios de haber sido rociados con la sangre de Cristo, los privilegios de haber sido renacidos para una esperanza viva, los privilegios de la riqueza de la herencia que nos espera, la posibilidad diaria que tenemos de luchar contra nuestro adversario. Y ahora dice que fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Y una cosa más dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, eso quiere decir que somos propiedad de Dios. Y ahí entra a trabajar en mi mente y en la memoria de nosotros el texto de Pablo a los romanos, cuando le dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es lo que la Biblia dice. Y ahora dice, somos pueblo adquirido. Y hermanos, si somos de Cristo, si somos de la familia de Dios, pues vivamos para Dios. Y empecemos a eliminar todas las cosas mundanas, y empecemos a eliminar todos nuestros ritos paganos, y empecemos a eliminar todos los malos hábitos que le dan mal testimonio a nuestra vida, y comportémonos como hombres y mujeres que pertenecemos al pueblo adquirido por Dios. Se los dije, esta primera carta tiene perlas preciosas para nosotros. Es lo que Pedro nos está enseñando, pero hay una cosa que no quiero que pierda de vista. Dice ahí ese versículo 9 que fuimos un pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Y dice ahí la palabra, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas o nos llamó a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? La virtud que era un varón santo, era un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue ofrecido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué otras virtudes podemos recordar? Que fue muerto y que fue sepultado, pero también que al tercer día resucitó. Y eso es el mensaje que tenemos que dar al mundo. Ese es el mensaje que se llama evangelio. Esas son las virtudes que el pueblo adquirido por Dios, que el real sacerdocio, que la nación santa tiene que anunciar a este mundo, las obras, las virtudes del Cordero de Dios. Y ahora un poquito más. Dice versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Qué íbamos a hacer pueblo si estábamos tan enredados en el pecado, no? En otro tiempo no éramos pueblo, pero hubieron tres palabras poderosas que lograron que nosotros seamos pueblo de Dios. Una es la palabra gracia. Nosotros reducimos a traducirla como un favor inmerecido, pero es muchísimo más que eso. El favor inmerecido. Nosotros que estábamos como esclavos del pecado, adictos al pecado, Cristo nos salvó por la gracia. Y la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por gracia. Yo había elegido en la congregación donde estuve más de un cuarto siglo pastoreando, como el versículo lema en la puerta, y algunos de los hermanos acá recordarán, de Tito 2:11, que dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Ese es el tema, hermano. La segunda palabra maravillosa es la palabra misericordia. La Biblia, cuando habla de la misericordia, dice que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Y dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones, si no hubiese sido por las misericordias de Jehová, ya hubiésemos sido consumidos. Esa palabra misericordia es la que hoy nos tiene firme, es la que hoy nos tiene en su casa. Estamos en este lugar por gracia de Dios, estamos en este lugar por misericordia de Dios. Y una palabra más, estamos aquí por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí estamos entonces, con esa esperanza. La esperanza de la vida eterna prometida por Dios que no miente, para todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo como su Salvador. Una perla preciosa más, y ya vamos terminando. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora ponga atención a esto, hermano. Dice la palabra, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo hizo eso el Señor? ¿Cómo Él, siendo justo, se dignó a venir a este mundo a morir por los pecadores? Pablo lo resumió todo ese contenido doctrinal de manera maravillosa en el texto de Romanos 5:8, cuando Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una perla preciosa, hermano, que Pedro nos recuerda, que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, con una sola misión, llevarnos a Dios. No hay otro camino al cielo, es el único camino. Por eso en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Allí Lucas lo explicó claro en Hechos 4:12, cuando dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo es en Cristo, hermano. Y Pedro nos recuerda esa perla preciosa, el justo, Jesús, muriendo por los injustos, nosotros, con esta misión, llevarnos a Dios. Una persona que no encuentra a Cristo estará perdido para siempre. Por eso nosotros tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anda en nuestra vida? ¿Andamos en tiniebla o andamos en luz? ¿Estamos teniendo problemas en la oscuridad o nos estamos conduciendo correctamente en el sendero de la luz? La Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies. Si quiere andar rectamente, debe andar a la luz de la palabra de Dios. Perlas preciosas aquí en la carta de Pedro. Pero en esta primera carta, capítulo 2 y verso 24, voy a terminar con ese texto. Tendría muchas cosas más para decir, pero ya después de la conferencia vamos a retomar la vida y las cartas de Pedro. Pero observe con atención, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Habla de Jesús y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Merece la explicación esta última expresión, por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando aquí que Dios ha sanado de un cáncer, de un tumor o cualquier clase de enfermedad, cosa que Dios sí puede hacer.
Pero cuando dice aquí que fuimos sanados por las heridas, está hablando de la herida mortal del pecado. Y esas heridas de Cristo por los cuales salió la sangre preciosa de su cuerpo, esa sangre es la que sana de esta enfermedad mortal que se llama pecado. Donde la sangre de Cristo toca una vida pecaminosa, esa vida se limpia, se purifica. Y ahora Pedro cuenta en este verso 24 que todo eso lo logró llevando nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero. Explica el lugar exacto donde eso sucedió. Y el pecador del siglo XXI, si quiere ser salvo y ser renacido para esta esperanza de vida, tendrá que mirar a esa cruz y tendrá que mirar a quien murió en esa cruz y recurrir a la sangre preciosa para que le dé perdón de pecado y le dé salvación eterna. Porque la sangre de Cristo es poderosa, la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo da salvación eterna. No lo voy a explicar al texto, pero sí lo voy a leer. Yo sé que le dije que el anterior era el último, pero este sí es el último. Aquí en Primera de Pedro, mire. Aquí Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Otra vez vuelve a usar la misma expresión. Otra vez vuelve a usar la misma expresión. Y dice aquí Primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. En el capítulo 1 y en el versículo 3 había hablado de eso, de renacer para la esperanza viva. Y ahora dice que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora mire lo que dice, nosotros nacimos de nuevo, somos herederos de la vida eterna. No por una promesa de algún divagante, de algún delirante. La promesa de la vida eterna la tenemos sustentada en la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Cuando el texto que explica Pedro aquí dice que esta es la simiente incorruptible, la palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Es una simiente incorruptible. Esta palabra no tiene lugar a error. Por eso creemos en lo que llamamos la inerrancia de la Biblia, lo que dice que en su texto original, no en las fotocopias que circulan, esta palabra no tiene error. Es una simiente incorruptible, no hay modo de corromperla, no hay modo de contaminarla. Dios la ha conservado pura por la eternidad. Por eso otra vez dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Aquí está nuestra esperanza, no en un charlatán, no en un predicador hacedor de promesas. Nuestra esperanza está acá, en esta simiente incorruptible. Pero hay una perlita más aquí, observe. Dice versículo 24, todo esto yo prometo darle una explicación profunda en otro mensaje. Pero dice el verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la palabra evangelizadora, la palabra predicada. Cuando damos el mensaje del Evangelio, donde ese mensaje toca una vida, produce salvación eterna. Porque esta palabra produce resultados eternos. Lejos está de lo que el mundo a modo de burla dice, ahí le lavan la cabeza, ahí le ponen un shampoo especial. No, es la palabra que transforma, es la palabra que salva. Y este pasaje nos presenta lo pasajero de nuestra vida. Dice que nuestra vida es como la flor de la hierba, se seca, se cae, se muere. Pero esta palabra permanece para siempre y todas las promesas de salvación eterna que en ella están, permanecen para siempre. Y aquí está, hermano. Que hoy podamos regresar a nuestra casa meditando en estas perlas preciosas de la carta de Pedro, que no son todas, y ya vamos a encontrar en otra prédica nuevas perlas preciosas para enriquecer nuestra vida espiritual y para ser animados, motivados y desafiados a seguir con fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, que Él bendiga su palabra, mis hermanos.